Si sientes a Dios en la oración, pero al volver a la rutina parece que todo desaparece. Si buscas momentos de fuego, pero luego te enfrías. Si crees que su presencia va y viene. No es que Él se fue. Es que tú lo olvidaste. Muchas personas viven como si la presencia de Dios fuera un visitante que aparece en los momentos de adoración y luego desaparece cuando termina la canción. Y así pasan sus días, persiguiendo un encuentro tras otro, esperando que algo extraordinario suceda para sentirse cerca de Dios. Hoy vamos a explorar cómo puedes caminar con el Espíritu Santo cada minuto del día, cómo sentirlo, y cómo lograr no alejarlo de tu vida. Si llegas al final, tu vida dará un cambio radical. Jesús no prometió un espíritu intermitente, prometió un compañero eterno. No dijo vendrá a veces, sino estará con ustedes para siempre. El problema no es su ausencia, el problema es nuestra conciencia. Caminamos distraídos, sin darnos cuenta de que la presencia más real de todo el universo va contigo al trabajo, al supermercado y hasta la noche de insomnio. Y aquí está lo que está en juego. Si sigues buscando sensaciones, vivirás en una montaña rusa espiritual. Pero si aprendes a reconocerlo lo cotidiano, tu vida se convertirá en un santuario continuo, donde cada respiro, cada decisión y cada conversación se vuelven espacios de comunión. Así que quédate, porque en los próximos minutos descubrirás cómo caminar en la presencia del Espíritu Santo cada día, y al final entenderás por qué no debes pedirle que llegue, sino reconocer que Él nunca se fue. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. ¿Cuántas veces hemos dicho en la oración, Espíritu Santo, ven a este lugar? Suena correcto, parece humilde, pero encierra una trampa, hablarle como si no estuviera ya aquí. Jesús fue muy claro en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. No dijo para que venga de vez en cuando. No dijo para que lo busquen en conferencias o retiros. Dijo para siempre. Entonces, ¿por qué sentimos que a veces se va? Porque confundimos sensación con realidad. Cuando todo fluye, creemos que está presente. Cuando la rutina nos pesa, pensamos que se fue. Pero la verdad no cambia. Él nunca abandona. El problema es que llenamos nuestra mente de tareas, notificaciones y preocupaciones, y eso nubla la percepción. Imagina que tienes a tu mejor amigo caminando a tu lado todo el día, pero nunca lo saludas, nunca lo miras, nunca reconoces su voz. ¿Estuvo contigo? Sí. ¿Lo disfrutaste? No. Así pasa con el espíritu. No es que se haya ido, es que no lo hemos notado. Por lo tanto, caminar en el espíritu comienza con un simple cambio de perspectiva, dejar de suplicar que Él venga y comenzar a reconocer que ya está. Cada vez que despiertas, cada vez que respiras, cada vez que das un paso, puedes elegir abrir tu conciencia a su compañía. Y mientras más lo reconoces, más sensible te vuelves. No porque Él se acerque más, sino porque tú despiertas más. Lo extraordinario no es que aparezca en momentos altos, sino que permanece en los momentos ordinarios, cuando trabajas, cuando lavas platos, cuando respondes un mensaje. Todo puede ser altar, todo puede ser oración, todo puede ser presencia, si lo reconoces. Vamos a iniciar con, ¿qué es el GPS del espíritu? Imagina conducir en una ciudad desconocida sin mapa ni señal. Te perderías en minutos. Pero si enciendes el GPS, aunque tomes un desvío, Él recalcula y te devuelve al camino. El Espíritu Santo funciona de la misma manera en tu vida diaria. Nunca te deja solo, siempre guía, siempre habla. El problema es que muchos creyentes viven como si tuvieran que resolver todo con lógica, emociones o impulsos. Chocan contra decisiones, se frustran, y piensan que Dios está en silencio. Pero la verdad es que el Espíritu ya está dirigiendo, recalculando y preparando cada paso. Él guía en tres maneras principales: redirecciones, checkpoints y advertencias. Redirecciones. Hay puertas que se cierran y nos duele. Un trabajo que no salió, un plan que se cayó, una relación que terminó. Parece fracaso, pero muchas veces es protección. No fue rechazo, fue redirección. Igual que un GPS te evita un camino en construcción, el Espíritu te ahorra un dolor futuro. Si entiendes esto, tu frustración se transforma en gratitud. Checkpoints. Esos momentos que parecen coincidencias pero son divinas confirmaciones. Un sermón que responde tu oración, un versículo que aparece 3 veces en una semana, un amigo que te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Esos no son accidentes, son checkpoints del cielo. El Espíritu coloca señales en tu ruta para recordarte.
Voy contigo, sigue caminando. Advertencias. ¿Has sentido un nudo en el estómago, una incomodidad interna, cuando todo parecía perfecto? Esa inquietud santa es una alarma del espíritu. Puedes ignorarla y pagar el precio, o atenderla y salvarte de dolor. La paz y la inquietud son lenguajes espirituales. Si te invade una paz profunda, aunque todo sea ilógico, sigue. Si te incomoda aunque todo parezca correcto, detente. Isaías 30, 21 lo dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Esto no es poesía, es promesa diaria. Por lo tanto, caminar con el Espíritu es vivir atentos, no ansiosos. Continuemos con la diferencia entre sentir y saber. Todos hemos tenido días en los que sentimos fuego, lágrimas, piel erizada, y decimos, Dios está aquí. Pero al día siguiente despertamos cansados, fríos, con la mente dispersa, y pensamos, hoy Dios se alejó. Esa montaña rusa es desgastante, porque basamos nuestra fe en emociones que cambian cada hora. Pero Hebreos 13, 5 nos recuerda, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso significa que la presencia no se mide por cómo me siento, sino por lo que Él prometió. Y sus promesas son firmes cuando mis emociones son débiles. Sentir no es malo. Dios usa nuestras emociones. Pero cuando hago de ellas la prueba de su presencia, vivo engañado. Porque el espíritu no se enciende y apaga como un interruptor, permanece como el sol detrás de las nubes. No siempre lo ves, pero siempre calienta. Si vivo esperando sentir algo, me convierto en un adicto espiritual a las experiencias. Pero si aprendo a creer aunque no sienta, mi fe madura. Por lo tanto, caminar en el espíritu significa 3 giros de mentalidad. 1. De perseguir experiencias a cultivar relación. El objetivo no es sentir mucho, es conocerlo más. 2. De humor cambiante a verdad estable. Hoy me siento débil, pero la verdad sigue, Él está aquí. 3. De autoexigencia a descanso obediente. No dependo de cuánto esfuerzo hago para sentirlo, dependo de su fidelidad. El resultado es libertad. Ya no vivo preso de altibajos, sino seguro en la constancia. Hoy puedo orar aunque esté seco, adorar aunque no tenga ganas, y proclamar, Espíritu Santo, confío en ti aunque no sienta nada. Lo siguiente que veremos es, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Muchos esperan que Dios les hable con un trueno desde el cielo, una visión espectacular o una voz audible que no deje lugar a dudas. Y aunque Dios puede hacerlo, el Espíritu Santo normalmente habla de formas más sutiles, pero igual de claras para quien aprende a escuchar. El problema no es que Dios esté en silencio, el problema es que no hemos afinado nuestros oídos espirituales. Jesús lo dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dijo algunas ovejas, ni las ovejas más espirituales. Dijo que todas sus ovejas pueden reconocer su voz. Y esa promesa incluye a cada creyente. Entonces, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Primero, a través de la palabra. La Biblia no es un libro viejo, es un instrumento vivo. ¿Alguna vez has leído un versículo y has sentido que saltaba directo a tu situación? Eso no es casualidad, es dirección divina. El Espíritu trae a tu mente pasajes en el momento exacto que los necesitas. Cuanto más tiempo pasas en la palabra, más vocabulario tiene Él para comunicarse contigo. Segundo, a través de la paz o la inquietud. Muchas veces no escuchamos un sí o un no, sino un sentido interno de descanso o de incomodidad. La paz es su confirmación, la inquietud es su advertencia. Si tienes paz profunda en algo que no entiendes lógicamente, sigue adelante. Si sientes un nudo interno aunque todo se vea bien, detente. La paz y la inquietud son señales de dirección. Tercero, a través de impresiones o pensamientos repentinos. Puede ser el nombre de alguien, una idea, un impulso a orar o un recordatorio insistente. Estos no son caprichos de la mente, muchas veces son toques del espíritu. Al obedecer en lo pequeño, tu oído espiritual se entrena para lo grande. Por lo tanto, escuchar al espíritu no es cuestión de buscar lo espectacular, sino de cultivar sensibilidad. Él no compite con el ruido, habla en el silencio. Si aprendes a detenerte, a preguntar, Espíritu Santo, ¿qué piensas de esto?, empezarás a notar respuestas. Pasemos a ver, respiración espiritual. Así como tu cuerpo necesita oxígeno constantemente para vivir, tu espíritu necesita la presencia del Espíritu Santo para mantenerse vivo y fuerte.
El problema es que muchos creyentes tratan la comunión con Dios como un evento, oran en la mañana, cantan un rato en la iglesia, pero después pasan todo el día aguantando la respiración espiritual. Y así terminan drenados, secos, sin fuerzas. La clave no es un evento aislado, sino aprender a respirar espiritualmente todo el día. Efesios 5, 18 dice, sean llenos del Espíritu. El verbo original significa sean llenados continuamente. No es una vez y ya, es un flujo constante. ¿Cómo lo practicamos? Con un ritmo de exhalar e inhalar. Exhalar significa soltar. Soltar la prisa, la ansiedad, las cargas. Detenerte unos segundos y decir, Señor, te entrego esto. Cada preocupación que entregas abre espacio para que Él entre. Igual que no puedes llenar un vaso ya lleno, el Espíritu no puede fluir donde tu corazón está saturado de preocupaciones. Inhalar significa recibir. Tomar un respiro profundo y decir, Espíritu Santo, te recibo ahora. Es abrir tu interior para que su paz, su fuerza y su dirección te llenen. Esto no toma horas. Puede ser un suspiro entre tareas, un minuto en el auto, un silencio en medio del trabajo. Prácticas simples que me ayudan. Antes de responder un mensaje difícil, inhalo y digo, Espíritu, dame sabiduría. Al sentirme estresado, exhalo, te entrego mi carga. Al comenzar una reunión, inhalo, guía mis palabras. Estos pequeños actos convierten cada momento en comunión. Por lo tanto, caminar en la presencia no es esperar sentir un fuego espectacular, es hacer de cada respiro un altar. Ahora veamos, portadores de presencia. El Espíritu Santo no vino solo para llenarte a ti, vino para fluir a través de ti. Muchos creyentes buscan experiencias, reciben bendición, sienten paz, pero ahí se detienen. Y no entienden que la presencia no es un regalo de uso personal, es un río que debe desbordarse. Jesús lo dijo en Juan 7, 38, de su interior correrán ríos de agua viva. No dijo almacenarán, dijo correrán. Tú fuiste creado para el fluir. Vivir como portador de su presencia significa tres cosas. Primero, dar palabra de vida y aliento a otros. Cada palabra de ánimo que compartes puede ser un canal de la voz del Espíritu. Segundo, responder con paciencia y bondad, incluso en momentos de tensión. El fruto del Espíritu no es teoría, es la evidencia de que su presencia está activa en ti. Y tercero, permitir interrupciones divinas. A veces lo que llamas molestia, un retraso, un encuentro inesperado, un cambio de plan, es en realidad una cita divina para que el Espíritu toque a alguien por medio de ti. Por lo tanto, no eres un recipiente cerrado. Eres un vaso con desborde. Cada vez que compartes, cada vez que oras por otro, cada vez que eliges amar cuando no es fácil, estás liberando la presencia. Y el misterio es este, cuanto más das, más recibes. Porque el Espíritu nunca se agota. Al contrario, se multiplica cuando fluye. La siguiente parte que veremos, obediencia pequeña. Todos soñamos con ver milagros grandes, escuchar revelaciones claras, tener encuentros poderosos con Dios. Pero olvidamos que todo gran mover comienza con una obediencia pequeña. El Espíritu Santo rara vez empieza dándote una misión enorme. Primero te da un impulso sencillo. Y cómo respondes a ese impulso determina cuánto más puede confiar en ti. Jesús lo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Tal vez sientes un impulso de orar por alguien, de enviar un mensaje de ánimo, de dejar un hábito pequeño. Puede parecer insignificante, pero ahí está la llave. Si ignoras esas impresiones, ¿cómo esperas que el Espíritu te confíe asignaciones mayores? Obedecer lo pequeño afina tu oído. Cada vez que dices sí a una instrucción sencilla, tu sensibilidad aumenta. Y cada vez que lo pospones, tu oído se endurece. La obediencia es entrenamiento espiritual. Igual que un atleta empieza con ejercicios básicos antes de correr maratones, tú creces en obediencia al practicar los pasos pequeños. Por lo tanto, si quieres vivir un derrame grande de la presencia, empieza diciendo sí a los susurros. Esa oración breve, esa acción escondida, esa decisión de integridad cuando nadie te ve. Ahí es donde se construye la confianza del cielo. Y cuando eres fiel en lo secreto, el Espíritu te abre puertas en lo público. Ahora analicemos, hospedar al Espíritu. El Espíritu Santo no busca solo visitarte, desea habitar en ti. Muchos creyentes lo invitan en la oración, pero luego mantienen ambientes, hábitos y pensamientos que lo entristecen. Así, viven entre momentos altos de presencia y largos periodos de sequedad.
Pero la verdad es esta: tú puedes crear un hogar para el espíritu en tu vida diaria. ¿Cómo se hospeda al espíritu? Primero, removiendo distracciones y pecado que lo apagan. Igual que no pondrías basura en una sala antes de recibir a un invitado de honor, no puedes llenar tu mente con negatividad y esperar comunión plena. Segundo, cultivando un ambiente de adoración. El espíritu se siente atraído a conversaciones llenas de fe, a palabras que honran a Dios, a atmósferas donde la gratitud fluye. Tercero, manteniendo un corazón humilde. Él no busca perfección, busca rendición. Donde hay orgullo, se resiste. Donde hay mansedumbre, se derrama. Segunda de Corintios 6, 16 lo afirma: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso significa que fuiste creado como templo vivo. Por lo tanto, no esperes que su presencia sea ocasional. Haz de tu vida un hogar permanente. Elige conversaciones que edifiquen, pensamientos que eleven, actitudes que honren. Así, no solo experimentarás momentos de presencia, vivirás acompañado en todo momento. Entremos a ver la diferencia entre permanecer y esforzarme. Muchos piensan que deben luchar para alcanzar la presencia, orar más fuerte, cantar más alto, hacer más cosas espirituales. Pero el espíritu no se gana por rendimiento, se recibe por relación. Jesús no dijo: esfuércense en mí, dijo: permanezcan en mí, y yo en ustedes. Juan 15, 4. Permanecer no es luchar, es permanecer conectado. Es como una rama unida a la vid. La rama no se esfuerza en producir fruto, simplemente recibe la vida que fluye del tronco. Así funciona tu vida espiritual. Mientras más te conectas a Cristo en confianza, más naturalmente fluye el Espíritu en ti. Por lo tanto, cambia la mentalidad de desempeño por la de comunión. Haz del silencio un hábito, y descubrirás que lo que antes buscabas con esfuerzo ahora fluye sin presión, porque la presencia no se lucha, se habita. Continuemos con pensamientos rendidos. El campo de batalla principal no está afuera, está en tu mente. Puedes sentir la presencia en oración, pero al salir permitir que la ansiedad, la duda o la culpa inunden tu mente, y entonces pierdes la conciencia de Dios. No porque Él se haya ido, sino porque tus pensamientos apagaron tu percepción. Romanos 12, 2 dice: sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se rinde la mente al espíritu? Filtrando pensamientos negativos, reemplazándolos con verdad y hablando palabras que alinean tu corazón con la fe. Cada pensamiento que aceptas se convierte en un invitado en tu mente. Invitas al miedo o a la fe, a la crítica o a la gratitud. Por lo tanto, haz de tus pensamientos un altar. Cuando llegue la preocupación, exhala y entrégala. Cuando te asalte la duda, declara una promesa bíblica. Cuando quieras hablar negatividad, elige palabras de vida. Así, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín donde el espíritu habita con paz. Ahora, expectativa santa. Muchos no perciben al espíritu no porque él esté lejos, sino porque no lo esperan. Viven sus días como si Dios no fuera a moverse en lo cotidiano. Pero la expectativa es un imán espiritual. Jeremías 29, 13 lo promete: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Vivir en expectativa significa tres cosas. Primero, despertar cada mañana sabiendo que el espíritu ya preparó oportunidades. Segundo, pregúntale: ¿qué quieres hacer hoy? Tercero, interpretar las interrupciones como citas divinas. Por lo tanto, no empieces el día esperando rutina, empieza esperándolo a Él. Porque quien espera al Espíritu lo reconoce en lo común, y quien lo reconoce transforma lo ordinario en milagro. Continuemos con romper los ciclos de altas y bajas. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual es la inconsistencia. Hay semanas de fuego y luego meses de sequedad. Días de intensa oración seguidos por días de distracción. Pero el Espíritu Santo no viene y se va, somos nosotros los que fluctuamos. Santiago 4, 8 lo dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. La clave no es sentir cada día igual, sino mantener un ritmo. ¿Cómo romper el ciclo? Primero, estableciendo ritmos espirituales. Igual que el cuerpo necesita hábitos de sueño y comida, tu espíritu necesita oración, palabra y silencio cada día, incluso cuando no tengas ganas. Segundo, detectando temprano las señales: falta de paz, ansiedad creciente, pérdida de hambre espiritual. Cuanto antes lo notes, antes puedes corregir. Tercero, volviendo rápido. No esperes a sentirte listo para regresar.
Basta con un Señor, aquí estoy otra vez. Por lo tanto, la consistencia no significa no fallar nunca, significa volver siempre. El Espíritu no exige perfección, exige cercanía. Y cada retorno sincero fortalece tu caminar hasta que tu fe deja de ser una montaña rusa y se convierte en un río constante. Veamos, amor sobrenatural. Muchos buscan dones espirituales espectaculares, profecía, sanidad, milagros. Todos son reales y buenos. Pero Pablo dijo en 1 Corintios 13 que sin amor, nada aprovecha. El mayor fruto del Espíritu no es poder, es amor. No un amor humano limitado, sino uno que perdona lo imperdonable, que abraza lo rechazado, que responde con paciencia cuando la carne quiere explotar. Vivir en la presencia significa amar más allá de tu capacidad natural. ¿Cómo? Primero, soltando la ofensa. La falta de perdón es una barrera constante al fluir del Espíritu. Segundo, practicando actos de bondad simples, una palabra de ánimo, un gesto de servicio, una paciencia inesperada. Tercero, reflejando a Jesús. Él no solo habló de amor, lo demostró hasta la cruz. Por lo tanto, el signo más visible de que caminas en el Espíritu no es cuántas visiones tienes, sino cuánto amas. Porque donde hay amor, ahí está Dios, y donde Dios habita, la presencia se hace evidente. Por último veamos, vida y oración. Muchos limitan la oración a un tiempo fijo, 10 minutos en la mañana, un rato en la noche. Pero el Espíritu Santo invita a algo más profundo, a vivir en oración constante. Primera de Tesalonicenses 5, 17 dice, oren sin cesar. No significa pasar todo el día de rodillas, sino mantener un diálogo abierto con Dios en cada momento. ¿Cómo se vive esto? Primero, cambiando de tiempos de oración a atmósfera de oración. Mientras caminas, trabajas o conduces, puedes susurrar, Espíritu, guía mis pasos. Segundo, recordando que la oración no es solo hablar, también es escuchar. Haz pausas para oír lo que Él susurra a tu corazón. Tercero, invitando a Dios en los detalles pequeños, una decisión rápida, un momento de estrés, una conversación difícil. Por lo tanto, tu vida entera se convierte en un altar. Ya no necesitas esperar a la iglesia o al devocional. ¿Dónde estás? Ahí puedes orar. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Hasta que un día descubres que no oras algunas veces, sino que vives caminando en oración. Todo lo que hemos visto converge en una decisión. ¿Seguirás viviendo como si la presencia fuera un visitante ocasional o comenzarás a caminar con el Espíritu cada día? Ya sabes que no depende de emociones, que su voz puede guiarte, que la obediencia abre más, que tu vida puede convertirse en oración continua. Pero el Espíritu no se impone. Espera tu respuesta. Hoy puedes declarar, Espíritu Santo, elijo caminar contigo a diario. Es más que una frase, es un compromiso. Significa obedecer rápido cuando Él hable, rendir control cuando quieras aferrarte, cultivar conciencia cada mañana. Significa vivir como templo vivo, no como turista espiritual. Galatas 5, 25 lo resume. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la invitación. El Espíritu no es un huésped que visita los domingos, es el compañero que camina contigo en cada instante. Así que te pregunto, ¿seguirás buscando experiencias pasajeras o abrazarás una relación constante? Elige hoy. Decláralo en los comentarios, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, no tienes que pedirle que llegue, solo reconocer que Él nunca se fue. No te vayas sin dar el siguiente paso. Porfa, toca uno de los videos que aparecen en tu pantalla para que sigas apoyando el contenido de nuestro canal. Gracias. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.